¿Alguna vez ha pensado cómo enseñar a una niña o niño a caminar de manera autónoma por las calles de su comunidad? ¿Cómo enseñarles a conocer los nombres de símbolos y calles? ¿Cómo hacer que identifiquen los caminos seguros y los que no lo son? ¿Cuáles son las precauciones que deben tener y qué riesgos deben evitar? Lo mismo sucede con la sexualidad. Las personas adultas debemos guiarles y ofrecerles la información adecuada conforme a su desarrollo evolutivo y cognoscitivo, lo que además de ser un derecho humano de niñas y niños y adolescentes, es también una herramienta para la prevención de enfermedades, embarazos no planeados, abuso sexual y discriminación por orientación sexual. La sexualidad es una dimensión central del ser humano que está presente en todas las etapas de la vida, incluyendo la primera infancia y la niñez. Sin embargo, es durante la adolescencia y la juventud en la que se toman decisiones importantes al respecto. La educación integral en sexualidad es un proceso educativo basado en derechos humanos y con perspectiva de género que integra aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad, en la que se proporciona información científicamente adecuada al desarrollo evolutivo y cognoscitivo de cada persona. Las personas adultas en las familias, docentes en las escuelas y las autoridades a nivel federal, estatal y municipal, todos debemos garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo descrito en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que refiere en el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social que se debe desarrollar, así como orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en materia de salud y reproducción. A continuación, en Soluciones, hablaremos de educación sexual en menores de edad. Qué gusto saludarles a través de esta su señal, desde luego la señal de las y los veracruzanos TV+. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde su casa, Radio y Televisión de Veracruz, aquí en las instalaciones ubicadas en el Cerro de la Galaxia, y con un enorme gusto, de verdad, de poder compartir un tema que, como usted escuchó, pues nos interesa a todas y a todos, y nos referimos a la educación sexual en menores, esta educación sexual integral de la cual debemos hablar, de la cual debemos abordar, y nosotros siempre recurrimos a los expertos. Es por eso que en esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar y agradecer el tiempo que se toma para la emisión a la maestra Lupita Robles. Ella es sexóloga, fundadora del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual. Bienvenida a Soluciones, gracias por tomarse un tiempo para estar con nosotros. Gracias por la invitación, estoy aquí con mucho gusto para hablar del tema. Maestra, para nosotros es muy valioso que usted, que tiene justamente esta especialidad en sexología por el IMESEX, maestra en terapia gestal en el CECIG aquí en la ciudad de Jalapa, que ha de alguna manera pues ido recopilando toda esta información que cuando escuchamos la palabra sexo o sexualidad, como que de repente decimos, luego hablamos de eso, luego tocamos esos temas, pero que culturalmente sí debería ser una nueva forma de entablar una conversación con nuestras hijas y con nuestros hijos. Sí, efectivamente, el tema de hoy es educación sexual en menores, pero me gustaría abordarlo de una manera diferente, porque en realidad quienes necesitan esta información y esta formación son los adultos, los MAPAs. MAPAs es mamá y papá. Y esta denominación de MAPAs la instituyó la sexóloga Vicenta Hernández, que es especialista en sexualidad infantil, porque los MAPAs nos guían, nos orientan para llegar hacia un lugar o hacia algún punto específico. Entonces, papá y mamá deberían ser los MAPAs que nos guíen cuando somos niños y niñas, y en casa es donde se debería de dar la primera información sobre sexualidad a los hijos y a las hijas. Lamentablemente, los MAPAs no tienen esta información, no tienen esta formación, no saben cómo darla,
Cuando el niño o la niña pregunta, se ponen nerviosos, les causa vergüenza, les causa temor y dicen, cuando seas grande lo aprenderás o en la escuela te van a enseñar. Entonces, lo fundamental es que en casa se dé la primera información sexual a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y no decir que cuando seas grande o que no necesitas saber en este momento lo que estás preguntando. Si se pregunta es porque el niño o la niña lo escuchó en algún lugar, bajo algún contexto, y entonces cuando el niño o la niña pregunte, decirle dónde lo escuchaste, de qué estaban hablando, etcétera. Si no sabemos la respuesta, decirle, no lo sé, pero vamos a investigar. Entonces ahora tenemos a la mano tanta información en el internet o en libros, etcétera, que podemos investigarlo con nuestros hijos, nuestros niños, nuestras niñas, podemos investigarlo si no lo sabemos, ¿sí? Pero sí es fundamental que la primera educación o información sexual se dé en casa, con los valores propios de cada familia, porque como que queremos pasar la bolita de esta información sexual a las escuelas, a los maestros, a las maestras, y nos olvidamos que son adultos como nosotros y que quizá tampoco tengan esa información, o también les cueste mucho trabajo hablar de sexualidad y no lo hacen, ¿sí? Comentaba antes del programa que hubo hace algunos años y en la actualidad un gran revuelo y grandes problemas por los libros de primaria que tenían hace muchos años un capítulo sobre anatomía del cuerpo humano, tanto del hombre como de la mujer. Quemaron libros, etcétera. Hoy tienen temas más amplios, como es de la diversidad sexual y de las orientaciones sexuales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El maestro y la maestra, como no se sienten capacitados para hablar de esos temas, se saltan esos capítulos, ¿no? Y no pasa nada, ¿sí? Porque no se sienten capacitados para hablar de esos temas. Entonces, el enfoque que se debe dar a la educación sexual, que se va a impartir en niños, en niñas y en adolescentes, debe empezar por los adultos, que son los más reticentes, ¿no? Ellos no quieren saber, quieren que en las escuelas les enseñen, les digan, pero pues no funciona así. Así no funciona y por eso hay tanto embarazo no planeado, tantas infecciones de transmisión sexual, tantos abusos sexuales, porque no se habla nada del tema. Sería diferente si en casa, papá, mamá, hablamos con los hijos de todos estos asuntos que son súper importantes que los niños y las niñas sepan para poder prevenir un abuso sexual. Que se tenga la suficiente confianza de hablarlo, de decir, mi tío me tocó, el vecino me quiso tocar, mi abuelo me besó, ¿sí? Etcétera. Porque no olvidemos que la mayoría de los abusos sexuales se dan en el interior de la casa, en el interior del hogar, o por personas cercanas, ¿sí? Eso es un punto muy, muy importante, ¿no? Otro de los puntos así como que súper importantes es darles la adecuada y oportuna información a niños y niñas antes de la adolescencia. Claro. Porque pensamos que son angelitos inocentes. ¿Cómo les vamos a hablar de condón, por ejemplo? ¿Cómo les vamos a hablar de una relación sexual? Si son niños, niñas. Entonces dejamos que pase el tiempo y cuando queremos abordar el tema, ya iniciaron su vida sexual. Porque no olvidemos que en la actualidad a los 12, 13, 14, 15 años inician vida sexual, sin mayor conocimiento de nada. ¿Sí? No tienen conocimiento, porque en casa no se habla de esto. Entonces, es muy importante que en casa se hable, no nada más, en casa y en las escuelas, no nada más de anatomía y fisiología, no, sino que se hable también de lo que es el vínculo afectivo, de lo que son las emociones, lo que es la responsabilidad, cómo protegerse. Lo más importante, que conozcan sus cuerpos, sus respuestas y darles herramientas. La educación sexual no es prohibir, no es decirle esto no hagas, no, es darles herramientas
a los niños y a las niñas desde muy temprana edad. Generalmente papá y mamá preguntan, ¿a qué edad debo empezar a dar información? No hay una edad, es cada vez que pregunten. Nosotros somos seres sexuados desde el momento en que nacemos hasta que morimos. Entonces no hay una edad en que yo me voy a sentar con mi hijo o mi hija para decir, en este momento vamos a hablar de sexualidad. ¿Sí? No, se va educando todo el tiempo. Se va diciéndole lo que va a pasar con su cuerpo, todo lo que va a sentir, todos los cambios que va a sufrir, etcétera, etcétera, en cada etapa de la vida del niño y de la niña. ¿Sí? No hay un momento así como que, ya llegó la edad, ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? No, la educación sexual es siempre la información de cómo te puedes sentir, qué es lo que pasa con tu cuerpo, cómo cambia tus emociones, etcétera, ¿no? Por eso yo siempre digo que la educación sexual es una información adecuada a la edad, adecuada al contexto y oportuna. Cuando digo oportuna es hablarles a las niñas, por ejemplo, de la menstruación antes de que menstruen. Claro, y no las tome por sorpresa. No las tome por sorpresa, que sepan qué es lo que pasa con su cuerpo, cómo se va a presentar, qué medidas deben tomar, etcétera. Sí, es fundamental que esta herramienta, ¿no? El saber qué va a pasar con su cuerpo, estos cambios que van a tener, una vez que lleguen, ya tengan como esta información. Desde luego que cada situación será particular, ¿no? En cada una de las adolescentes, pero el que ya sepan, bueno, que voy a tener estos cambios incluso de humor, no me voy a sentir irritable, puedo tal vez presentar también cambios tal vez en la cara, las espinillas, lo que sea, ¿no? Que me pueden estar manifestando todos estos cambios. Y el estar con esta información previa, pues nos hace enfrentar las situaciones desde otra dinámica. Por supuesto. Y que la niña esté preparada con una toalla sanitaria que lleve para que si le toma de sorpresa en la escuela, pues se pongas la toalla sanitaria, enseñarle cómo ponerse la toalla sanitaria, ¿no? Hablar, por ejemplo, con nuestros niños de los sueños húmedos, para que nos espanten, para que sepan qué ocurre con su cuerpo y por qué se presenta esta salida de este líquido lubricante, este semen y las primeras eyaculaciones durante los sueños. Hablarle de sus erecciones que son totalmente naturales, es una respuesta automática del cuerpo. Hablarles de la masturbación, la autoerotización, porque el hablar de esto nos va a prevenir disfunciones sexuales de adultos. Anteriormente en México la disfunción sexual número 1 era la eyaculación rápida. Y esto, el hombre se sentía muy mal porque no podía controlar su eyaculación y aparte tenía problemas con la pareja. Porque al ser tan rápido, pues la mujer no llegaba al orgasmo y empezaban a tener problemas sexuales de pareja, que este tipo de problemática sexual incide en la vida de día de la pareja. ¿Sí? Entonces, con una información adecuada y oportuna a los niños, de decirles, te puedes masturbar, te puedes autoerotizar con tus manitas limpias, en un lugar privado, de manera lenta, de manera tranquila, disfrutando del tocamiento, disfrutando de tu cuerpo, disfrutando de este acto. No te apures, lento, disfrútalo. Si papá, mamá dieran esta información, no existiría la eyaculación precoz. Así de concreto. Exacto, y es únicamente información. Claro, porque es como estar también prevenido a esta respuesta que tiene nuestro cuerpo y cómo el mismo chico o chica puede ir regulando, ¿no? Esta respuesta que tiene el cuerpo. Y entonces una vez que yo ya conozco la respuesta que tiene mi cuerpo, pues va a ser más fácil, una vez que tenga una pareja, no saber cómo me voy a ir autorregulando en ese sentido. Así es. Sí, hay muchos temas que se desconocen. Por ejemplo, también a los niños, a lo mejor no de tan edad tan pequeños, ¿no? Pero por ejemplo a los adolescentes se les debe hablar del uso del condón, ¿sí? Pero antes de que inicien su vida sexual, no después.
tiene que ser antes, ¿sí? Porque si ya iniciaron su vida sexual, ya están expuestos a una infección, a embarazar a una chica de la misma edad, entonces tiene que ser antes. A eso me refiero cuando digo que la educación sexual debe ser oportuna. Y también esto que menciona, ¿no? Educación sexual integral, para que impliquemos todas las cosas que están de por medio. Sí. O sea, no nada más se tiene que ver con las emociones, las sensaciones, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la salud reproductiva, implica muchas cosas y por eso debemos conceptualizarlo así, ¿no? Salud, o mejor dicho, educación sexual integral. Me gustaría invitar al público a que se ponga en contacto con nosotros si tiene alguna duda a través de nuestra línea en el estudio 2288-423500. Recordarles que también estamos transmitiendo en vivo por TV+, en Facebook y de esta manera también podemos recibir ahí en la transmisión en Facebook sus comentarios. Esto que puntualiza, maestra, respecto al condón, al uso del condón, incluso cuando pudiera ser una herramienta tan básica, ¿no? En los adolescentes, en los jóvenes, una vez que inician esta vida sexual y no están familiarizados también con el condón, después hay como un rechazo, ¿no? Sí, hay un rechazo por los mitos. La sexualidad está llena de mitos, ¿sí? Entonces, con respecto al condón, los hombres no lo quieren utilizar porque dicen que no se siente lo mismo, que no hay de su talla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada vez hay condones más finos en cuanto a la textura, que son, se siente hay mayor sensibilidad, si no son como los condones anteriores, pero yo creo que el hecho de proteger tu cuerpo, pues esto no sería nada, ¿no? Proteger tu cuerpo usando condón, no solamente como un método antifecundativo, sino como un método para no adquirir ninguna infección sexual, ¿sí? Entonces, su uso está muy recomendado, sobre todo en adolescentes, pero hay que enseñarles a saberlo utilizar, porque aunque digan que sí saben, pocos adolescentes saben cómo utilizar un condón, porque aparte tampoco se les enseña. Entonces, por eso, repito, quienes debemos aprender primero somos los adultos para poder darles la información, la formación, las herramientas y la concientización a los niños y a las niñas de respeto a su cuerpo, de ser responsables con el uso de su libertad para decidir cuándo sí, cuándo no, con quién, dónde, cómo, ¿sí? Si nosotros empezamos a concientizar a los niños y a las niñas desde muy temprana edad, pues vamos a hacer que pospongan lo más posible el inicio de su vida sexual. Claro, porque es una responsabilidad. Porque es una responsabilidad y es un respeto a su propio cuerpo, exacto, por un lado. Y por otro, también van a mejorar su autoestima y no va a ser una relación sexual con el primer chico que se atraviese en su camino, ¿no? Entonces, esto es muy importante, darles esa formación, esas herramientas, hablarles y darles estos talleres con ejercicios donde hagan estas situaciones de riesgo, en que vean las situaciones de riesgo de tener una relación sexual sin condón, sin protección, cómo pueden tener un embarazo. La primera vez, dicen, la primera vez no pasa, no es cierto, ese es otro mito. Claro, ¿sí? Hay muchas que quedan embarazadas. Embarazadas la primera vez. ¿Sí? No me voy a infectar, eso le pasó a mi compañera, pero yo no me voy a infectar. Tampoco es cierto, ¿no? Entonces, todos esos puntos son muy, muy importantes. El hecho de vivir una sexualidad plena, una sexualidad placentera, ¿sí? Eso nos libera de culpas. No tener una relación sexual siendo adolescentes atrás de un árbol o atrás de la puerta, en el jardín, en el baño, que ni se disfruta, nos causa sentimientos de culpa, estamos con sensaciones que no podemos evitar, ¿no? Y
pues no es una sexualidad sana ni placentera. O que se convirtiera en todo lo contrario, que se normalizara esa conducta o esa práctica, ¿no? Y que en realidad se pudieran quedar con la idea de que esa es una sexualidad. Esa es una sexualidad sana, ¿no? O sea, exacto. Eso es como que lo normal, Ajá. ¿sí? Yo siempre digo que en la sexualidad no hay normalidades. Porque, bueno, muchos pacientes y mamás, papás, jóvenes preguntan, ¿es normal esto? ¿Es normal el otro? ¿Cuál es la frecuencia sexual normal? Pues no hay normalidades, porque normal ¿para quién? Cada quien tendrá su propia normalidad. Lo que para mí puede ser normal, quizá para ti no. ¿Sí? Hay chicos que dicen, ay, estoy espantado porque me masturbo mucho. Digo, ¿qué es mucho? No, pues 2 veces a la semana. ¿No? Y otro chico me dice, yo me masturbo 3 veces al día. ¿Sí? Entonces, hablemos de para ti qué es normalidad. ¿Sí? O alguien dice, yo me masturbo mucho, ¿no? Creo que me voy a enfermar. Entonces, nuestro cuerpo es sabio, nuestro cuerpo no permite los excesos en cuestiones sexuales. ¿Sí? Nuestro cuerpo también tiene una memoria sexual. Por eso, como se desconoce lo que es la respuesta sexual, tanto del hombre como de la mujer, cometemos muchos errores. Entonces, aprendemos con la técnica del ensayo y el error, porque vamos a una relación sexual sin saber exactamente qué sucede con nuestro cuerpo, cuáles son los cambios que se producen durante la excitación, durante el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo. Toda esa es la respuesta sexual, tanto del hombre como de la mujer. Entonces hay que saber qué ocurre en cada etapa con nuestro cuerpo. Si papá, mamá explicaran todo esto a los niños, a las niñas, sabrían por qué sienten esas cosquillitas y por qué quieren que después del besito haya más tocamientos y por qué sienten en sus genitales esa inflamación, ¿sí? Sabrían cómo responde el cuerpo y controlarían todo esto, podrían controlar todo esto porque tendrían la información y las herramientas para hacerlo. Pero como todo esto se desconoce porque papá y mamá tampoco lo saben, no se informan y no pueden informarle a los hijos, hablar del placer está prohibidísimo. ¿Cómo papá, cómo mamá les va a decir, ay, pues yo sentía súper rico cuando me besaban y cuando me tocaban? Pues es algo totalmente natural. Todos hemos pasado por esto. Sentimos rico cuando nos besan, cuando nos tocan y queremos más y más. Y negarlo, pues es una tontería, ¿no? Claro, porque es como bien menciona maestra, el cuerpo es sabio, ¿no? Y tiene justamente esta respuesta al estímulo. Por supuesto. Que puede ser la caricia, el beso, ¿no? Todo esto que nos lleva a las palabras que nos lleva justamente a la actividad o al acto sexual. Ajá. ¿No? Y que debería ser un acto pleno, amoroso, lleno de juegos, de sentirme bien, ¿sí? Y de ir descubriendo cada vez más cosas. Disfrutarlo con la pareja, porque de eso se trata, ¿no? Y no hacerlo así como que de rápido y ya, se acabó, ¿no? Entonces, hace falta muchísima información para los adultos, para los mapas, para que ellos puedan manejar esta información con los niños, las niñas. Claro, y también abonar un poco en que sobre todo en nuestro país y en ciertos puntos de la República donde estamos como sobreexpuestos a ciertos estímulos, ¿no? Como pueden ser los videos, la música, en donde pareciera que todo se está sexualizando, ¿no? Hasta la ropa, hasta la manera de vestir. Entonces, más que pareciera que tenemos que empezar por el acto, ¿no? El acto sexual antes de construir realmente una relación o algún tipo de contacto que me lleve hacia ese lugar, ¿no? Y a ese lugar seguro y placentero. Y más bien estamos como tan bombardeados, los jóvenes el día de hoy están tan bombardeados de estos sobreestímulos y me atrevo a decir que los niños y las niñas están muy bombardeados de estos estímulos y de esta sexualización de muchas cosas que están en su entorno, están a su alcance. Sí,
Se ha hipersexualizado toda lo que está a nuestro alrededor, sobre todo con los niños y niñas. Vemos que les empiezan a preguntar, ¿ya tienes novio? Estando en el kinder, ¿ya tienes novia? Entonces, o sea, o las empiezan a vestir de una forma diferente, ya como si fueran grandes, adultas. ¿sí? Entonces, hay una hipersexualización y debemos tener mucho cuidado. Me gustaría que hondemos un poquito más en ese tema, regresando de la pequeña pausa promocional que vamos a hacer a continuación. El público nuevamente lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, 2288-423500, está disponible para ustedes en la emisión de Soluciones. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en la emisión de hoy en Soluciones. Gracias por su valioso tiempo y nos encantaría que comparta desde luego lo que estamos hoy tratando de decir en la emisión de hoy es el tema educación sexual específicamente en menores, y ahora con la maestra Lupita Robles, pues ahondando un poquito más y nombrando educación sexual integral. Maestra, nos quedamos en que se hipersexualiza lo que tenemos alrededor, en nuestro entorno. Nuestro entorno. Y nuestras niñas y niños están expuestos a esta hipersexualización. Por supuesto. Tiene mucho que ver toda la tecnología actual, tiene mucho que ver el no control de lo que escuchan, de lo que ven, de lo que leen. Por ejemplo, la música, ¿no? Estas últimas canciones que hablan de una forma totalmente irrespetuosa del cuerpo, de las relaciones entre un hombre y una mujer, pero, o sea, utilizando, no porque me espante de las palabras, sino porque considero que no está bien que los niños escuchen eso, ¿sí? Porque se va normalizando toda esta hipersexualización, ¿no? De todos los temas. Lo que están viendo en internet, por ejemplo, ven mucha pornografía, a veces los papás no se enteran y como no tienen esa información de casa, con los valores de casa, entonces al ver esas escenas grotescas como son los de la pornografía, creen que eso es lo que ocurre en una vida sexual de pareja, una vida sexual, no quiero decir la palabra normal, pero sí una vida sexual natural en la pareja, ¿no? Y pues nada más alejado de la realidad que eso. Uh-huh. Pero se quedan con la idea de que los hombres deben tener un pene muy, muy grande, con la erección que le va a demorar 1 hora, y va a eyacular medio litro de líquido seminal, uh-huh, etcétera, y que pues las mujeres todo el tiempo están disfrutando, ¿no? Cuando esto no ocurre en la vida real. Esto no ocurre. Y entonces se quedan con esas imágenes, con esos conceptos, pensando que la vida sexual así es, uh-huh, y que como para ellos no funciona así, pues entonces están mal. Claro, y si no, entonces también se quedan como en esta búsqueda de, ok, esto ya no es placentero, no estoy alcanzando lo que es este prototipo que estoy viendo, ¿no? En internet o dependiendo el medio que esté retroalimentando esta información, ¿no? Y entonces empiezo con otras necesidades. Exactamente, ¿sí? Y aparte una inconformidad con su sexualidad, porque no cumple con esos estereotipos, ¿no? No cumple con todo lo que vio y que quiere funcionar de la misma manera. Entonces esto es, pues no. O sea, en una película hay ediciones, alargan el tiempo, qué sé yo, ¿no? Hacen muchas cosas en el cine. Entonces no es lo que... La vida sexual no es así, como se ve en las películas pornográficas. Es igual que, por ejemplo, hace algún tiempo a las adolescentes les decían que cuando tuvieran su primera relación sexual iban a ver estrellitas, escuchar pajaritos, etcétera, ¿no?
Entonces tenían su primera relación sexual y no veían estrellitas, no escuchaban pajaritos y decían, bueno, ¿qué está pasando? Entonces no soy normal, no funciono bien, ¿sí? Y bueno, todos estos son mitos, ¿no? Aquí se debe tener una información científica adecuada, oportuna y verdadera sobre lo que ocurre con tu cuerpo, qué es lo que tú puedes hacer para tener una vida sexual plena, una vida sexual placentera. Porque una vida sexual placentera te lleva a una salud sexual, es parte de la salud sexual integral. Lamentablemente no se le da mucha importancia a lo que es la salud sexual. Como que ni nosotros mismos le damos la importancia necesaria a si soy orgásmica o no, si la frecuencia sexual que yo tengo es la que yo quiero o no, ¿sí? Hablando de mujeres y hablando de los hombres. Cada vez hay, decía yo hace un momento que antes la disfunción principal era la eyaculación rápida, ya cambió. Ahora la principal disfunción es la disfunción eréctil, que antes se conocía como impotencia. ¿Por qué ahora se presenta más frecuentemente esta disfunción? Que la asociábamos con personas mayores. Se presenta cada vez a más temprana edad y en mayor número de hombres, cuando son diabéticos, cuando son hipertensos, cuando son alcohólicos, cuando tienen problemas de circulación, cuando tienen X número de problemas tanto fisiológicos como emocionales. Entonces, aumenta el número de hombres que padecen esta disfunción eréctil, pero poco se habla de esto, pocos pacientes acuden al médico o al sexólogo, a la sexóloga, para poder resolver este problema porque no le dan la importancia que se merece. Entonces lo van dejando como que, bueno, pues no es tan importante, ¿no? Pero si supieran lo que el tener una vida sexual plena representa para nuestra salud integral, entonces acudirían de inmediato a tratar de resolver estas disfunciones sexuales. Cuando el hombre y la mujer tienen orgasmos, su vida cambia, porque nuestra mirada es diferente, hay un brillo en la mirada, nuestro cabello tiene brillo, nuestra piel, nuestras defensas aumentan y los problemas, tanto económicos, laborales, familiares, ahí van a continuar. No desaparecen, pero los vemos con otra mirada. ¿Por qué? Porque estamos plenos sexualmente. Pero si no sabemos cómo vivir una vida sexual plena, no sabemos lo que es una respuesta sexual, no sabemos cómo llegar a tener los orgasmos, cómo estimular a la mujer, cómo estimular al hombre, ¿sí? Esto es importantísimo, que lo sepamos los adultos y que lo transmitamos a los hijos para que ellos no pasen lo que nosotros ya pasamos, para que nuestros hijos e hijas vivan una sexualidad más plena, más saludable. Exacto, y sin también hacerse como estos mitos, porque muchas veces si ellos están en primer contacto con a lo mejor amistades o con otras situaciones que les puedan brindar otro tipo de información, entonces se puedan quedar con ideas que, como bien decía maestra, están ahí, ¿no? Y entonces ya creemos y reaccionamos de manera distinta cuando podemos desde el origen, desde esta plática sana y preventiva en casa, claro, ¿no? De hablar con nuestras hijas y con nuestros hijos de, bueno, los cambios que van a presentar. Ahora vamos a abordar también los eufemismos, ¿no? Que es cuando estamos nombrándole de otra forma, ¿no?, al aparato reproductor, ¿no? O nos referimos de distintas maneras y confundimos a nuestros menores. Precisamente eso es parte de la educación sexual deficiente que se da a nuestros hijos en casa. Porque a los niños y a las niñas les enseñamos que tenemos naricita, que tenemos ombliguito y que tenemos rodillas, ¿sí? Pero esta parte sexual no aparece. O sea, esto no existe.
Entonces, cuando el niño o la niña preguntan, ¿y esto qué es? Ay, pues es tu pajarito, es tu galletita, es tu cosita, muchos nombres cariñositos. En lugar de decir tienes un pene o tienes una vulva, ¿sí? Que así como decimos oído, así como decimos manos, uñas, boca, dientes, pues tenemos una vulva y tenemos un pene. Pero imagínense, si nos causa tanto conflicto el decir pene o el decir vulva, ¿cómo vamos a hablar de orgasmos y de placer y de todas las demás cosas que en este amplio mundo de la sexualidad? ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender, adultos, papás, mapas, tenemos que aprender, tenemos que quitarnos estas telarañas, tenemos que quitarnos estas vergüenzas, estas culpas, estos temores, para poder hablar con nuestros hijos y nuestras hijas, orientarlos para que sean mejores seres humanos, para que vivan una sexualidad sana, placentera, que no pasen lo que nosotros ya pasamos, con toda esta desinformación que tuvimos, ¿sí? Cuando nos decían, nos llenaban la cabeza de mitos, de cosas que no son ciertas. Entonces, aprendamos para poder educarlos de manera adecuada, de manera oportuna. No tengamos temor que al hablarles de sexualidad es como estarlos aventando o darles permiso de que inicien su vida sexual. Esto no es así, es lo contrario precisamente. Si les hablamos de sexualidad, si les hablamos de cómo protegerse, de cómo respetarse, van a retardar el inicio de su vida sexual. También es importantísimo hablarle de los límites, que aprendan a poner límites desde muy pequeños. Y esto se hace con ejemplos en casa, poniendo a los papás límites hacia niños y niñas para que ellos también aprendan a poner límites. Claro, y saber, primero, evitar los eufemismos, ¿no? Para que, por ejemplo, un menor, una niña, un niño, cuando esté en riesgo por terceras personas, que muchas veces, como decía al inicio del programa, desafortunadamente los abusos suceden en nuestras propias casas, con nuestra propia familia. Entonces, si evitamos denominar o poner otros términos, pues nuestros niños y nuestras niñas tendrán esta seguridad de decir, me tocó, me agarró aquí, hizo, ¿no? Y entonces estaremos más abiertos y más dispuestos. Y el tener todas estas herramientas y esta comunicación abierta, porque es también un trabajo de comunicar abiertamente para que haya esta retroalimentación y no intentar que la experiencia de nuestros hijos y nuestras hijas sea la misma que la nuestra, ¿no? O sea, hay que darle las herramientas, pero para que ellos vivan y vivan su propia experiencia, que en la medida de lo posible con información, con tener esta apertura, comunicación, ¿no? Hablar de la salud, hablar de la reproducción y hacerlo, como hemos venido mencionando, de manera integral, pues vamos a conseguir que haya esta manera más responsable de vivir su sexualidad. Así es. Y es muy importante también que los chicos, las niñas y los niños, ¿sí? Puedan hablar libremente, de manera natural, sin temor, con papá y mamá, acerca de sus cuerpos, de lo que sienten, y el que haya estos puentes de comunicación y de confianza, para que cuando alguien intente abusar de ellos, con la primer persona que acuda, el niño o la niña, sea con papá o mamá. Porque parece increíble que un abusador le diga, si comentas algo, ¿sí? Te voy a hacer esto o voy a hacer lo otro, ¿no? Y que la niña o el niño se queden callados y no tengan como la confianza suficiente de decirle a papá o a mamá lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces sí es muy importante esta comunicación, estos puentes, esa confianza que se genera, que se construye cuando se habla de estos temas entre hijos, hijas y los mapas. Es importantísimo porque entonces el niño o la niña le va a decir, aquel niño me quiso tocar, mi tío me quiso besar, esto, aquí. O sea, va a haber esa confianza y no va a haber el temor
de que si le digo esto a mi mamá me va a pegar o me va a castigar o me va a regañar. Entonces mejor me aguanto y me quedo callada y que me sigan tocando, que me sigan abusando, ¿no? Para que mi mamá no me pegue o no me regañe. O sea, es algo de verdad increíble. Es increíble. No puede pasar esto, ¿no? Porque con la primer persona que tendría la niña o el niño que refugiarse y que contarle lo que está ocurriendo, es con papá y mamá. Claro, y que el lugar, siempre en muchas campañas se ha dicho, el lugar más seguro que deben tener nuestros hijos es nosotros mismos. Es el hogar, pero son los mapas, como, Sí. como bien decía. Y efectivamente, en el caso de los abusos con menores y específicamente en la edad preescolar, desafortunadamente se genera un vínculo tan cercano con el abusador, de tanta confianza, de tanta compromiso con el abusador, que el niño o la niña desconoce que está siendo abusado o abusada. Sí. Y entonces, pero es tal ya esta relación que el abusador generó, que es aún más difícil que los mapas o las mamás y los papás se den cuenta. Sí, sí, y aquí hay algo que no quiero que se me pase. Generalmente mamá, papá lo que hacen es que les dicen a las niñas, sobre todo a las niñas, que nadie te toque. Sí, nadie. Ese nadie es nadie. Y se nos queda en el chip. Sí, nadie. Nadie. Entonces, cuando estas niñas van creciendo y empiezan a tener sus primeros escarceos amorosos, las empieza a tocar la pareja y responden y de momento se cortó. Se cortó la excitación. Y generalmente son mujeres anorgásmicas. ¿Sí? Hay una predisposición, se genera una predisposición. Porque el mensaje que está aquí es, nadie te debe tocar. Entonces, aunque empiezo a sentir rico con el tocamiento, con los besos, ¿sí? De repente nadie te debe tocar, se acaba la excitación y ya no se llega al orgasmo, ¿sí? Entonces, yo les digo, sobre todo a las mamás, a ver, hay que decirles a nuestras hijas y a nuestros hijos que se protejan, por supuesto. Como estás pequeña o estás pequeño, ningún adulto te debe tocar. Cuando tú crezcas y ya seas una persona adulta, tú vas a tener una pareja que te va a besar, te va a tocar, te va a acariciar y lo vas a disfrutar, pero cuando seas adulta. Siendo niña, siendo niño, ningún adulto te debe tocar porque te puede hacer daño. Cambia el mensaje, ¿sí? Y entonces ya no estamos diciendo nadie te debe tocar, y ese nadie se queda ahí, es nadie en ningún momento de mi vida. Sí. ¿Sí? Y estamos hablando de los tiempos, el momento adecuado, ¿no? La situación ideal. Sí, por ejemplo, cuando las parejas, las mamás tienen una pareja, porque hay muchas mamás solteras, decirles, mira cómo tu papá me besa, me abraza, nos queremos, porque ya somos adultos. ¿Sí? Entonces, cuando tú seas adulta, vas a tener tu pareja que te va a abrazar, te va a tocar, te va a acariciar y vas a sentir bonito. Pero siendo niña, no dejes que nadie te toque porque te pueden causar daño. Ningún adulto te puede tocar. ¿No? Entonces, es diferente el mensaje porque se deja como una puertecita abierta, ¿sí? Para que las mujeres no presenten esta disfunción de la anorgasmia cuando son adultas. Muy bien. Estamos tomando nota, maestra, porque creo que nos vamos a quedar con varias tareas, sobre todo las mamás, ¿no? Y los papás que nos están viendo, los mapas, este concepto que nos compartes hoy en Soluciones. Y me gustaría que definamos un poco más respecto a los límites que deben quedar claros y establecidos en casa para que de esta manera también funcionemos fuera de casa. Sí. Hay que poner límites dentro de casa, porque poniendo como mapas, poniendo límites, los niños dicen, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque papá y mamá me dijeron que aquí no. Entonces yo tengo que respetar ese límite. Si yo lo respeto, pues voy a seguir teniendo, no sé, permiso de salir o permiso de jugar con los aparatos, qué sé yo.
Pero si yo no respeto ese límite, entonces tiene que haber una respuesta ante el no respeto del límite, para que el niño o la niña pues aprenda que debe respetarse esos límites que se les ponen. Y de esa manera el niño y la niña van aprendiendo a poner límites fuera de su casa. ¿Sí? Entonces, un límite. Tú puedes tener una amiga, puedes tener amigos, pero el límite es no beber a emborracharte, por ejemplo. ¿Sí? Porque, bueno, ahora yo creo que lo menos, o sea, los problemas menos graves es que tomen y que fumen. ¿Sí? Ahora ya hay otras cosas peores y terribles, ¿no? Pero entonces, si empezamos poco a poco a marcarles estos límites y que ellos aprendan a poner límites con sus iguales, porque hablarles de esto, ¿no? De que tus iguales te van a decir, si quieres pertenecer al grupo, tienes que beber, tienes que drogarte, tienes que fumar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Entonces, tú debes saber hasta dónde sí y hasta dónde no, aprender a poner esos límites. Hablarles del daño que se pueden ocasionar, darles esas herramientas de decirles, aunque te digan que, ay, eres vieja, porque los chicos así son, ¿no? Ay, eres vieja, eres maricón, te regañan, mandilón, esto, el otro. Y entonces de alguna manera se ven como forzados a entrarle a estas actividades, ¿no? Y entonces darle las herramientas de decirles, te digan lo que te digan, tú no lo eres. Tú no eres eso que te están diciendo, ¿no? Y te lo dicen para que entres al juego. Pero sabes que eso te va a perjudicar. O sea, hablarles así, darles esa información para que ellos aprendan, ¿no? Voy a jugar, voy a entrarle esto, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque sé que me va a perjudicar. Claro, y tener siempre claro lo que está bien y lo que está mal. Exacto. Definitivamente, muchas veces nos perdemos en ese concepto porque pues vemos a un grupo mayor accionando de cierta forma que decimos, entonces yo estoy mal, ¿no? Pero en realidad no es eso. O sea, si tenemos claro que está bien y que está mal, puede ser una mayoría la que esté teniendo un comportamiento así, pero yo tengo la convicción de que eso no es lo correcto. Exactamente. Y no tengo por qué obedecer a esa mayoría. Exacto, pero como decía yo en un principio, esos valores son de casa. Son de casa. ¿Sí? Y es que si nos los enseñan desde pequeños y nos van orientando los mapas, pues nosotros vamos a ir en ese camino. Difícilmente nos vamos a salir de ese camino. Por eso la educación sexual es integral, porque no únicamente es hablar de sexo, es hablar de muchas cosas, de todas esas construcciones sociales, por ejemplo, ¿sí? De los límites, de las herramientas, del respeto, del autorrespeto. Eso ¿sí? sobre todo, el autorrespeto. Hablar del autorrespeto es esencial en casa. ¿Sí? Fundamental. Antes de que se nos termine el tiempo, maestra, sí me gustaría que hablemos de esta diversidad sexual de la cual se nos habla mucho, pero se nos explica poco. Sí. ¿No? Se habla mucho de la diversidad sexual, pero se nos explica poco y creo que nos seguimos quedando cortos ahí con entender. En entender lo que es la diversidad sexual. Pues mira, la diversidad sexual se puede entender de muchas formas. Por ejemplo, si hablamos de orientaciones sexuales, cada vez aparecen como más cajones en donde yo me puedo acomodar, ¿no? Cada vez aparecen más. Entonces, si hablamos de esta diversidad sexual en cuanto a las orientaciones, anteriormente había 3 básicas. Primero eran 2, homosexual y heterosexual. Luego homosexual, heterosexual y bisexual. Y ahora hay 10 o 20 o quién sabe cuántas. Entonces, como que gusta hacer cajones en donde colocar a personas, ¿no? Según tus gustos, según tu actividad sexual, ¿sí? Entonces, no importa. Yo pienso de manera personal que esto no importa, porque como seres humanos merecemos respeto. Así de simple, no importa en qué cajón estés acomodado. Si eres heterosexual, homosexual, pansexual, bisexual, X, Y o Z, lo que sea, no importa. Yo voy a respetar a cualquier persona, esté en donde esté y
se denomine como se denomine, ¿sí? Entonces, respeto, únicamente respeto. Eso es en cuanto a las orientaciones sexuales. En cuanto a esta otra diversidad sexual de poder hacer muchas cosas dentro de tu vida sexual, bueno, eso es algo, se da en un terreno como íntimo, ¿sí? Porque cada pareja podrá hacer lo que quiera en su casa, en su recámara, siempre y cuando los dos estén de acuerdo, porque esa es la regla de oro de la sexualidad. No obligar a otro a hacer lo que no desea o con lo que no está a gusto, porque una relación sexual es para disfrutarla, no para martirizarte ni para obligarte a hacer cosas que no te agradan. Entonces, hay una gran diversidad en cuanto a este tipo de interacciones sexuales, ¿sí? Pero depende de la pareja, de qué quiero experimentar, qué quiero hacer, cuándo, con quién, dónde y cómo, ¿sí? Esa es otra diversidad. ¿Sí? Y yo creo que de eso también estaremos hablando próximamente, maestra, si nos permites otro espacio. Por supuesto. Para ahondar justamente y poder acompañar al público justamente en estos conceptos que ahora se manejan y no quedarnos cortos en todo lo que debemos informar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Hoy queremos agradecer también al público que ha estado pendiente de la transmisión. Gracias a Miguel Ponce por comunicarse. Dice, es un gran tema, complejo pero importante. Bueno, pues nosotros aquí estamos tratando, intentando, ¿verdad?, de compartir desde luego, desde toda esta información que tiene usted, maestra, y nosotros como medio de difusión. Gracias por habernos acompañado, maestra. ¿Dónde la podemos contactar? Pues mira, estoy en el Instagram y en el Facebook como Lupita Sexóloga. Y ahí están mis teléfonos, ¿sí? Entonces yo me dedico a dar consultas, sobre todo de disfunciones sexuales, de terapia de pareja, y doy talleres y pláticas como esta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.